Padre, te damos gracias porque estamos aquí reunidos y podemos cantarte, Padre Santo, libremente. Gracias porque podemos tener una Biblia, Señor, podemos tener tu palabra en nuestras manos. Queremos suplicarte, Padre Santo, que en este momento tú nos des, Señor, un corazón suave para que pueda entrar tu palabra, Señor. La actitud correcta, Señor, para que tu palabra pueda entrar y transformar nuestras vidas, Padre. Para eso hemos venido, Señor, para que tú nos hables, para que cambies nuestras vidas, Padre, porque somos pecadores y cometemos muchos errores, Padre. Pero queremos suplicarte, Señor, que en esta mañana, Señor, podamos salir diferentes a lo que somos, que tu palabra transforme, Señor, con el poder que ella tiene, Señor, en nuestra vida. Queremos rogarte por el pastor, que tú le des paz, que le des tranquilidad, que quites, Señor, cualquier cosa de su mente, Señor, de su corazón, Señor, que le quite la paz, Padre Santo. Dale la seguridad, Señor, de que lo que está exponiendo, Señor, es conforme a tu voluntad, Padre Santo. Si hay algo, Señor, que está en sus apuntes, Señor, que no está conforme a tu palabra, Señor, que tú hagas la obra, Señor, y que Él mencione solamente, Señor, lo que es conforme a tu voluntad. Gracias por Él, gracias por el esfuerzo que Él pone, Señor, para cada domingo estar aquí, Señor, con tu pueblo, exponiendo tus palabras, Señor. Bendícenos, Señor, a todos en esta mañana, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir, hermanos, por favor, ahí en el libro de Jonás. Vamos a estar examinando, analizando el libro de Jonás. Y vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Antes de leer, vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 y 2, y del capítulo 3, versículos del 1 al 4. Pero antes de leer, quiero decir un versículo bíblico que está en el Salmo 24, que dice: de Jehová, ¿se acuerda? ¿Alguien se acuerda de ese capítulo, de ese versículo? Amén. El mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó, dice el siguiente versículo. Pero el versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y los que en el mundo habitan, los gobiernos, las naciones, la mayoría de la gente, no toda la gente, pero la gran mayoría, porque es una minoría la que no, pero la gran mayoría de la gente, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de sacar a Dios de lo que le pertenece a Él, quitando a Dios las naciones, los estados de las naciones, queriendo quitar la doctrina de Dios. No, la gente dice: no queremos vivir de acuerdo a la doctrina de Dios, pero todo es del Señor. Entonces la gente después se asusta de por qué pasa lo que pasa, por qué está pasando lo que está pasando. Dice el pasaje que vamos a estar leyendo, hermanos, que la maldad de esta ciudad de Nínive llegó hasta la presencia del Señor. En otras palabras, que ya colmó al Señor, y entonces manda el Señor a Jonás a que predicara, a que pregonara que Nínive iba a ser destruida. Dice: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Gracias a Dios que tenemos el ejemplo de esta ciudad de Nínive, que se arrepintieron desde el rey, desde el más grande, hablando humanamente, el rey y los súbditos y toda la gente se humillaron, se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Dios no la destruyó. Habrá algo, hermanos, que en este planeta suceda, hablando de catástrofes, hablando de desastres naturales, que suceden porque a Dios se le escapa, porque no pudo evitarlo,
Yo creo que todo lo que sucede, hermanos, es porque Dios lo permite o Dios lo hace con un propósito. Yo creo que todo, hermano, todo lo que sucede, los desastres naturales, todo lo que está pasando, a veces podríamos decir, bueno, ¿y por qué mueren niños? ¿Por qué mueren inocentes? Los niños que mueren, hermanos, es mejor que mueran porque se van con el Señor, porque si continúan en ese medio de vida o en esa manera de vivir, esos niños van a crecer, se van a perder, igual que los padres, igual que las demás personas que están ahí practicando toda clase de perversidades y luego mueren ya grandes y se van al infierno. Alguien ha preguntado, o alguien pregunta, ¿y por qué mueren niños? Si los niños mueren, se van con el Señor, ¿no? Pero los adultos que mueren, que están viviendo ahí en pecado, en perversidad, se van al infierno. ¿Qué es mejor? No suena nada bonito que mueran niños, y yo creo que Dios no se goza de que esos niños mueran o que esos niños sufran. Dios no se está gozando. Pero Dios lo que hace, hermanos, es lo que más o lo que es mejor para nosotros, para la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ama. Dios ama su creación, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Dios ama su creación. Dios ama a todo el ser humano. Por eso dio a su Hijo unigénito. Por eso Jesucristo sufrió de una manera tan tortuosa, tan horrible, para salvarnos. Pero la mayoría de la gente está rechazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, hermanos, hoy en nuestros días, en la gran mayoría, está muy pervertido. Aún aquellas personas que se dicen evangélicas, aún aquellas personas que se dicen cristianas, que se dicen conocedores de la palabra de Dios, están anunciando o están hablando de un evangelio totalmente pervertido, hermanos. Están mezclando el evangelio con el espiritismo, el evangelio con la nueva era. Y hermanos, es un desastre. Hay personas, yo los he escuchado, que dicen, soy cristiano, yo soy cristiano. Y ya cuando empieza a sacar sus creencias, dice usted, de cristiano no tiene nada. Es que yo creo, dicen que creen en el Señor Jesucristo, creen en Cristo, pero no le creen a su palabra. Dicen creer en el Señor Jesucristo, pero rechazan la palabra del Señor Jesucristo. O sea, quieren solamente la salvación de Cristo, quieren los beneficios de Cristo, pero no queremos someternos a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y eso es muy importante, hermano. Vamos a ver, hermanos, por favor, vamos a orar y luego vamos a leer los pasajes. Padre, estamos en su presencia, Señor. Le damos gracias por su amor y por su misericordia. Señor, porque hasta aquí usted ha tenido mucha misericordia de nosotros. Ha tenido mucha paciencia, Señor. Ayúdanos a estar atentos a su palabra, a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, y a estar atento a lo que usted dice en su palabra, lo que usted nos enseña, que esta es la verdad y que tenemos que someternos y obedecerla, y no estar escuchando las voces de las demás personas, lo que dicen las demás personas, sino lo que dice su palabra, que eso es lo importante, Señor. Padre, ayúdenos, oh Dios, a estar atentos en este momento, en esta mañana y el resto de nuestras vidas, Señor. Se lo pido todo en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, dice en el capítulo 1, dice el versículo 1 y el versículo 2, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La razón era por la cual estaba enviando a Jonás, porque la maldad de ellos había subido delante de la presencia del Señor. Capítulo 3, hermanos, por favor, versículos del 1 al 4, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hasta ahí la lectura, hermanos. Nínive será destruida. Era una ciudad, hermanos, bastante grande, camino de 3 días, caminando 3 días, digamos, de 3 días de 12 horas o 3 días de 8 horas, pues tenía que descansar, pero 3 días de camino. ¿Cuánto tardamos nosotros caminando para cruzar Lincoln? ¿Media hora? 1 hora, yo creo, 1 hora, por decir. Charlotte, yo creo que a Charlotte lo puede uno cruzar en 1 día, tal vez, me imagino, caminando. O sea que era una ciudad bastante grande, ¿verdad, hermanos? Bastante grande, 3 días para cruzarla caminando, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y dice que se adentró por 1 día y iba predicando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Había mucha gente. El problema, hermanos, que toda esa gente, la gran mayoría, y yo creo que no eran ignorantes de Dios, de Jehová, de la palabra de Dios. De alguna manera ellos sabían, habían escuchado. Porque si vemos, hermanos, el mensaje que Dios le da a Jonás, que lleve y proclame, no había opciones de arrepentimiento, no había opciones de llevarles y darles el plan de salvación. Mas, sin embargo, la única palabra que Jonás iba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el rey y todos se humillaron y pidieron perdón, y ellos dijeron: quizás Dios, el rey dijo, quizás Dios se arrepienta de lo que él tiene pensado hacer con esta ciudad, o contra esta ciudad, con toda la gente. Ahora, ¿de qué se arrepintieron? De la maldad que estaban viviendo, del pecado. ¿Sabían o no sabían? Sí sabían que estaban haciendo mal. Si ellos no se habían dado cuenta antes, porque a veces la ceguera espiritual, pero en el momento que viene ese mensaje y que ese mensaje está siendo predicado, se dieron su entendimiento, se les abrió, se les iluminó y se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era perverso, estaban mal. Ahora, hermanos, el mensaje de Jonás pues era un mensaje corto y claro. No había mucha elocuencia. Era un mensaje corto y claro. Nínive será destruida. Esas eran todas las palabras. Y hermanos, Dios no hace nada sin razón y sin propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que sucede, en todo lo que pasa. A veces, hermanos, no entendemos lo que está sucediendo en el mundo, pero podemos ver todo. Todos sabemos lo que está pasando en Hawái, todos sabemos lo que pasó o lo que pasó en Hawái, lo que pasó en Guatemala. Gracias, hermano. En Guatemala. Sabemos lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela, en los diferentes países. Todos sabemos, hermano, y Dios tiene un propósito en todas las cosas. Ahora, nosotros nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, y Dios tiene un propósito en que nosotros nos demos cuenta y estemos enterados, porque Él quiere que nosotros nos humillemos, seamos más humildes delante del Señor y le busquemos con todo nuestro corazón, hermano. Porque recordemos que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y dice el mundo y todos los que en él habitan. Todos, nos incluye a nosotros, todos, todo el ser humano. Aunque sean inconversos, no importa, le pertenecen a Dios. Las almas son de Jehová. Que la gente no quiere reconocerlo, que la gente lo rechaza, que la gente quiere vivir como mejor le parece, que la gente dice: no necesitamos de una Biblia, no necesitamos de la doctrina de Dios, no necesitamos de los mandamientos de Dios.
No importa que la gente lo rechace y diga todo eso, las almas le pertenecen a Dios. Y si viven en rebeldía, Dios tendrá que tratar con esas personas. Si no se arrepienten, tendrán que ir al infierno y después al juicio del gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. ¿Estoy en lo correcto, hermanos? Ahora, hermanos, estas personas de Nínive me imagino que no eran ignorantes del evangelio de los profetas, de la palabra de Dios. Me imagino, no lo puedo asegurar, pero ellos ya sabían o se dieron cuenta en el momento qué hacer para obtener la misericordia de Dios. ¿Qué hicieron? Se humillaron. Veamos en el capítulo 4, hermanos, por favor, vamos a estar analizando ahí Jonás. Dice en el versículo 2, y oró a Jehová, o sea, Jonás ora a Jehová porque Jonás no le gustó lo que había sucedido, que Dios se arrepintió de no destruir Nínive. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Y qué fue lo que hicieron los ninivitas? Se arrepintieron, se humillaron y clamaron y buscaron por la misericordia de Dios. ¿Y qué pasó? Dios derramó de su misericordia, hermanos. ¿Verdad que sí? Porque no destruyó Nínive. Ese es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy en nuestros días. Es el mismo Dios que está aquí entre nosotros, hermanos. Pero Él no se complace de la injusticia, no se complace de la maldad, no se complace de las mundanalidades y no se complace tampoco de que nosotros cambiemos su palabra por las palabras o por las filosofías de este mundo. ¿Sí me explico, hermano? Me estoy explicando. Ahora, Jonás huye de ir a Nínive, huye del mensaje de Dios y la verdad, hermanos, hay por lo menos 3 causas por lo que lo hizo. O tuvo miedo, porque era gente violenta, o Jonás pensó que él quedaría como un falso profeta, por lo que dice, yo sabía que te ibas a arrepentir y que no ibas a hacer las cosas que dices que vas a hacer. Si esta gente se humilla, se arrepiente, tú no ibas a hacer aquello. ¿Y cómo iba a quedar Jonás? Pues bueno, tal vez ese fue un pensamiento de él, que iba a quedar como un falso profeta. O la otra es que él realmente quería que Dios destruyera a Nínive porque eran enemigos de Israel. Pero dice en el versículo 2 del capítulo 4, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque tú te arrepientes de lo que vas a hacer, te arrepientes de hacer el daño a estas personas. Claro, si ellos se humillaban y se arrepentían. Y no sé realmente, pero de lo que sí estoy plenamente seguro, hermanos, que Dios se arrepintió. Y Jonás huyó para irse a Tarsis. Él se tomó el barco y se fue a otro lugar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios tenía un propósito aún en eso. Aún allá a donde Él se va, Dios tuvo un propósito. ¿Y sabe usted por qué? Porque todos los que iban en el barco, cuando Dios huye, si usted ha leído el capítulo completo de 1, todos se arrepintieron, todos se humillaron. Y toda esa gente, hermanos, era gente que clamaba a diferentes dioses. Unos clamaban a Baal, otros a diferentes dioses. Pero cuando sucedió lo que sucedió y le hacen preguntas a Jonás, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Dice, yo temo a Jehová, soy israelita, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Y qué hiciste? Bueno, él les dice lo que estaba haciendo, que estaba huyendo de una profecía que Dios le había dado para que fuera y la compartiera a Nínive, y que él no quiso ir.
Y en lugar de ir a Nínive, va y compra el pasaje de ese barco, para irse en el barco a Tarsis. Y los marineros le dicen, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué estás haciendo eso? Y bueno, pues no sabemos la respuesta, pero ellos todos se dieron cuenta, ellos todos se dieron cuenta que Jonás estaba huyendo de Jehová. Y yo no sé, hermanos, el pensamiento de Jonás, que pensaría que tal vez yéndose a otra ciudad ya Dios no lo estaba viendo, o Dios no podía hablarle, no lo sé. Pero él dice que quería huir de la presencia de Dios. Y usted sabe, hermanos, que la Biblia dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a las estrellas, ahí estás tú. Si bajare hasta lo profundo de la tierra o del mar, ahí estás tú. ¿A dónde me puedo esconder de Dios, hermano? No hay lugar donde el ser humano se pueda esconder de Dios. Porque Dios, hermanos, en cualquier lugar, pues si todo es de Él, toda la creación, el universo, el multiverso, las galaxias, todo es creación de Él, todo es de Él. Y sus ojos ahí están viendo. Hay personas, hermanos, que especialmente cuando somos inconversos, pensamos que nos podemos esconder de Dios o de la voluntad de Dios, o que Dios no nos está viendo. En donde quiera que estemos y lo que estemos haciendo, ahí Dios nos está viendo. Y Jonás dice que él se apresuró para huir de la presencia del Señor. Se apresuró para huir, para irse lejos. Pero vea, hermanos, el versículo 16 del capítulo 1. Y esto me llama a mí mucho la atención. Dice versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea, en otras palabras, hermano, como quien dice, se convirtieron al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Dios lo sabía? Sí, claro, Dios lo sabía. ¿Fue una bendición para todas esas personas que iban en ese barco? Sí. Dios se alegró de eso porque toda esa gente se convirtió. Esta gente le preguntan a Jonás, ¿y qué hacemos contigo? Dice, pues arrójenme al mar para que el mar se aquiete. Ellos no quisieron hacerlo, tuvieron temor. Y trataron de arreglar la situación, quisieron llevar el barco hacia la orilla, porque tenían miedo a arrojarlo al mar, porque sabían que era un profeta de Jehová. Pero no pudieron. Dice la palabra de Dios que el mar se iba inquietando más, se iba embraveciendo más, hasta que tuvieron que echarlo. Ahora, hermanos, estas personas, ¿por qué todos creyeron en el Señor? Mire, versículo 10 dice ahí la palabra de Dios, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Estamos ahí, hermano, en el versículo 10. Pues Él se los había declarado. Él se los había declarado. Él, hermanos, el versículo 9 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Que hizo el mar y la tierra, el creador de todo. A ese Dios le temo, pero estaba huyendo de él porque no quería hacer la voluntad de Dios. Ignoro el por qué, solamente pues vemos que pareciera que Jonás quería que Nínive fuera destruida. No sé si es que dijo, voy a quedar como un falso profeta, o tal vez él quería que Nínive fuera destruida, que la destruya. Me voy lejos, no tiene quien les predique, esa gente no va a escuchar el mensaje de Dios, y la ira de Dios va a caer sobre ellos, porque ellos van a seguir viviendo de la misma manera. Probablemente él le tenía, pues, no mucho, no los amaba, no tenía amor hacia ellos, porque eran enemigos de Israel. Tal vez eso era lo que el sentimiento de él, pues que Dios los destruya, que Dios los acabe.
Y en versículo 11, ellos, la tripulación del barco, le preguntan y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se va embraveciendo más y más. Jonás les dice, él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahora, hermanos, todos los tripulantes de ese barco, toda la gente que ahí iba, trabajadores o lo que hayan sido, todos ellos eran paganos. La misma escritura nos dice que aquí en el mismo capítulo 1, que cada uno de ellos clamaba a su propio Dios. Ninguno de ellos conocía al Dios verdadero. ¿Y qué sucede, hermanos, en todo esto? Ellos vienen al conocimiento de Dios. Dice en el versículo, después del versículo, en el versículo 15 dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. O sea, inmediatamente que ellos echan a Jonás al mar, porque esa era la voluntad de Dios, que lo tiraran al mar. Yo creo, hermanos, que antes de decirles a los marineros, échenme al mar, mejor ahí me humillo, ahí me arrodillo y me arrepiento, digo: Señor, por favor, ¿qué hacemos en este caso? Pero que me echen al mar. Hermano, imagínese usted, un mar embravecido así, en el medio del mar, y échenme al mar para que el mar se aquiete. No, mejor me humillo, me arrepiento y a ver qué solución, a ver qué otras soluciones podemos encontrar al asunto. Pero esa era la única solución. Esa era la única solución, que lo aventaran a él al mar. Y dice que cuando lo echaron al mar, el mar se aquietó de su furor. ¿Qué sucede con estas personas? Versículo 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y qué interesante, hermanos, dice: y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos al Señor. Ahora, hermanos, vemos que de la tripulación del barco, nadie pereció, nadie murió, nadie pereció. Todos se salvaron, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Todos se salvaron. Hermanos, Dios es bueno, Dios es amoroso. Amén. Dios es bueno, Dios es amoroso. Dios no quiere que esté sucediendo lo que está sucediendo en las diferentes naciones, diferentes países, pero por alguna razón está sucediendo todo lo que está sucediendo. Y Dios, hermanos, permite que todo eso suceda lejos de nosotros. Nosotros, gracias a Dios, no estamos sufriendo, pero Dios quiere que nosotros lo veamos, nos demos cuenta y que, hermanos, consagremos más y más nuestra vida al Señor. Que seamos más obedientes, hermano. Acordémonos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ella habita. Porque si ahorita no estamos pasando por esta situación, gracias a Dios, yo sé que a nuestros alrededores hay mucha gente perversa, mucha gente que no quiere nada con el Señor, hay mucha gente que ignoran la palabra de Dios, que se burlan de la palabra de Dios. Dios tratará con esas personas y hermanos, Dios nos guarde, Dios nos libre, que venga algo a suceder aquí en este lugar, como está sucediendo en Guatemala, como está sucediendo en Hawái, en otras partes. ¿Usted cree que no puede suceder aquí? Sí puede suceder aquí también. Podríamos decir, bueno, pero aquí no hay un volcán. Hawái no había. ¿Verdad que no había volcán en Hawái? Pero empezó a brotar, hermanos, empezó a salir de la tierra. Podemos decir, no, aquí, pues que yo sepa no hay ningún volcán. Hermano, puede comenzar a salir lumbre de esa sequía que está ahí. Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Yo, gracias a Dios, hermano, nunca ni en México ni aquí he vivido volcanes ni huracanes. O sea, decir
que ve uno el desastre y que queda uno ahí sin nada, casi ahogándose, casi muerto. Gracias a Dios no. ¿Y por qué? Porque Dios ha tenido misericordia, y hasta aquí Dios ha tenido misericordia, y que Dios nos siga cuidando y protegiendo, hermanos, pero no estamos exentos de que pasemos por una situación de esas. Acordémonos, hermanos, que no se nos olvide que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y Dios quiere, hermanos, esa es la voluntad del Señor, que nosotros estemos atentos a su palabra, que estemos atentos a su palabra. Vemos, hermanos, que los marineros todos se salvaron y todos se convirtieron al Señor, todos se convirtieron, ellos hicieron votos a Jehová. Jonás se salvó y fue llevado al lugar que debería de haber ido, ¿verdad que sí? Jonás se salvó, Jonás tampoco se ahogó, viene una ballena, o no sé, sería ballena, pero pues me imagino, porque los peces más grandes que existen es una ballena, se lo tragó, y ese fue su submarino, por decirlo así, lo llevó a donde tenía que ir. Se ha hecho muy famoso, hasta los niños cantan cantos, ¿verdad? Jonás no le hizo caso, y tantas cosas que se hablan de Jonás. Se hizo muy, muy famoso Jonás, pero él se salvó, fue llevado al lugar que Dios quería que él fuera. Los ninivitas se humillaron y se arrepintieron y se salvaron. O sea, todos se salvaron, los ninivitas todos se salvaron. Jonás se salvó y la tripulación del barco, todos se salvaron. Qué grande bendición, ¿verdad, hermanos? Todos se salvaron, nadie pereció. Ahora, ¿dónde estuvo la clave, hermanos? ¿La sabiduría del predicador? No fue la sabiduría del predicador. La elocuencia de Jonás. El capitán tuvo que ir a despertarlo porque estaba dormido abajo de la nave. El mar embravecido, el barco casi despedazándose por las olas, casi se hunde. Jonás estaba durmiendo abajo. El capitán va y lo despierta, que se levante. Y le dice, invoca a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros. Todos los demás invocando a diferentes dioses. ¿Y tú de dónde vienes? ¿De quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu Dios? Pues el Dios de Jonás era el Dios verdadero, el que verdaderamente les podría salvar. Y no fue, hermanos, la elocuencia de Jonás, no fue su mucha palabrería. La clave está, hermanos, en el poder de Dios. Y que esa gente se arrepintiera. Los marineros clamaron a Jehová, los ninivitas también clamaron a Jehová, se humillaron y clamaron a Jehová. Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, clamó a Jehová, ¿verdad que sí? Así es. Todos clamaron a Jehová. ¿Y qué sucedió? Todos se salvaron. Todos se salvaron, todo terminó bien, todo fue de bendición, hermano, porque Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es maravilloso, y si clamamos a Él, las cosas van a salir bien, hermanos. Si nos humillamos delante de su presencia, las cosas van a salir bien. Ahora, hermanos, veamos un poquito ahí de lo que pasó con Jonás en el capítulo 2, versículo 1 y 2, y luego vemos el 7. Dice ahí el 1 y el 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora, hermanos, veamos en el capítulo 3, versículo 4. Yo no sé, hermanos, si los ninivitas se hayan dado cuenta de lo que había pasado con Jonás, que un gran pez o una ballena fue lo escupió ahí en la playa o en algún puerto, no sé.
No sé si ellos se hayan dado cuenta, no lo sé, si esa noticia les haya llegado a ellos, pero vea lo que dice en el versículo 4 del capítulo 3, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y no pereceremos. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Dice el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice en el versículo 2 del capítulo 4: y oró a Jehová, Jonás oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Como dice en Ezequiel, hermanos, Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. ¿Verdad que sí? Versículo 10 del versículo 9 del capítulo 2 y versículo 10 dice, versículo 9, hermanos, del capítulo 2 dice: mas yo con voz de alabanza te ofrecí sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Versículo 15 y 16, hermanos, del capítulo 1, dice la palabra del Señor ahí. Dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Vemos, hermanos, que la misericordia de Dios se manifestó en la tripulación del barco, se manifestó en Jonás y se manifestó en los ninivitas. Hermano, ¿la misericordia de Dios no podrá manifestarse en este mundo? Claro que sí, es el mismo Dios. Y estamos en el mismo mundo que estaban aquellas personas. Estamos en el mismo planeta y es el mismo Dios. Pero desafortunadamente hoy la gran mayoría, hermano, no quieren clamar a Dios, no quieren buscar al Señor. Si ellos no lo quieren hacer, nosotros hagámoslo, hermano, con todo nuestro corazón. Veamos, hermanos, un pasaje ahí en... No pierda, por favor, Jonás, ahorita vamos a regresar ahí. Pero vamos a Génesis, en el capítulo 18. Vamos a ver unos versículos ahí, el versículo 23, Génesis 18, 23. Cuando estemos ahí, hermanos, me dicen amén. 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 Dice, aquí, hermanos, vemos cuando Dios le dice a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 23 dice el Señor: y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Le pregunta Abraham al Señor. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él?
lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Por amor a ellos. En el versículo 32, hermanos, dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás si hallaren ahí 10. El Señor responde: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Abraham le fue bajando. Primero dijo 50, después dijo 45, después 40, 30, 20. Y fue bajando, hasta que llegó a 10. Dijo: si hubiera tan solamente 10 justos ahí, ¿vas a destruirla? El Señor dice: si hubiera 10 justos, no la destruiré. Es el mismo Dios que tenemos nosotros en nuestros días, hermanos. El mismo Dios. Ahora, Dios avisó a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Dios le avisó. Dios nos está avisando a nosotros lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad que sí, hermanos? Dios nos está avisando. Y mire todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y todo eso está sucediendo para ejemplo de las demás personas. Para ejemplo a las demás personas. Hay, hermanos, a veces, y es lo que más abunda, iglesias, hermanos, donde el evangelio está tergiversado, donde el evangelio no es el evangelio del Señor Jesucristo, es otro evangelio, como dicen Gálatas. Y las personas creen estar bien. Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento, a que busquemos verdaderamente al Señor Jesucristo, porque el infierno, el lago de fuego, será eterno. El sufrimiento aquí en la tierra, hermanos, es pasajero. Cualquier cosa que nos suceda aquí es pasajero, pero allá será eterno. Y eso es lo que Dios quiere evitarle a la humanidad, que no vayan a ese lugar de tormento eterno. Por eso Dios está permitiendo lo que está permitiendo que suceda, porque está dando avisos, está dando llamados, está llamando a la gente. Porque en el momento que el Señor arrebate la iglesia, los que se quedan, hermanos, va a ser terrible, va a ser horrible. No se puede comparar con lo que está sucediendo en nuestros días, lo que va a suceder en el momento o después de que el Señor arrebate la iglesia, lo que va a estar sucediendo en la gran tribulación. Va a ser peor, mucho peor. Y mucho peor va a ser para aquellas personas que mueren sin la salvación en Cristo Jesús y que son lanzados al lago de fuego. Eso será eterno y ahí ya no habrá salida, no habrá más vuelta de hoja. Eso será para siempre, eternamente y para siempre. Por esa razón, hermanos, Dios está permitiendo que suceda lo que suceda, como que nos está dando avisos, como dicen en inglés, warnings, avisando: vengo pronto, dice el Señor. Veamos, hermanos, por favor, en Jonás, ahí regresamos, solamente vamos a ver un versículo ahí en Jonás, en el capítulo 2, vamos a leer el 7 y el 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Gracias a Dios, hermanos, porque en el momento que la persona se arrepiente, Dios lo escucha. Llega la oración hasta su santa presencia, su santo templo. Pero vea lo que dice el versículo 8: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Los que siguen vanidades ilusorias. ¿Qué es ilusorio? Lo que ilusiona falsamente, vanamente. La ilusión de este mundo, la vanidad de este mundo. Dice: los que siguen las vanidades ilusorias, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que están haciendo? Abandonando la misericordia de Dios, ¿cierto? ¿Es lo que dice? Su misericordia abandonan. Y luego dice el 9: mas yo con voz de alabanza te ofrecí sacrificios
pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, si Jonás no se arrepiente, tal vez, yo creo que Jonás no hubiera salido de esa ballena, ahí perece. Dios hubiera mandado a otro profeta. ¿No podría haber mandado a otro profeta? Sí, claro que sí. Dios podía haber mandado a otro. Pero todo esto sucedió, hermano, y está escrito para nuestra enseñanza, para enseñarnos a nosotros. Porque Dios, hermanos, también nos está a nosotros previniendo, así como previno a Abraham de lo que iba a suceder en Sodoma y Gomorra. Vamos a segunda de Pedro, por favor, hermanos. Segunda de Pedro. Y ahí terminamos. Capítulo 3. Segunda de Pedro 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a ver el versículo 10 y vamos a leer hasta el 18 y ahí terminamos. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto es lo que Dios, hermano, nos está anunciando a nosotros. Que el Señor ya viene pronto. El Señor viene como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Esto es lo que va a suceder. Y los elementos ardiendo serán deshechos, va a ser quemado. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. No va a ser una parte, una pequeña parte como está sucediendo ahorita, no, va a ser toda la tierra. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra salvación. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Guardaos, no sea que arrastrados por el error caigáis de vuestra firmeza. Recordemos este versículo, hermanos, de Jonás 2:8, no lo busque, pero recordemos siempre este versículo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Dice aquí el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por ese error de las vanidades ilusorias, por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, estamos en su presencia. Le damos gracias por ese privilegio que usted nos da, Señor, de poder leer su palabra, estar en este lugar, tener paz, tener tranquilidad. No estamos sufriendo de ninguna especie, de nada, absolutamente nada, Señor. Estamos bien, gracias. Padre, ayúdenos a ser agradecidos, a tomar en cuenta esto y buscarle, Señor. Buscarle con más ahínco, con más deseo, con más fuerza. Señor, gracias. Ruego, Señor, que bendiga esta iglesia como lo ha hecho hasta aquí. Y Señor, gracias por su palabra y por su presencia. En el nombre de Jesús. Amén.